Un buen día, mi maestro latinoamericano. Coaching Cita 360 los invita a este taller que está realmente espectacular. El juego, el error y el neuroaprendizaje. Todo esto asociado con los 4 pilares del aprendizaje de Stanislas Lem. Maestro latinoamericano, el juego. Un momento crucial en el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también el juego como parte crucial de nuestro aprendizaje y del aprendizaje de personas mayores de 50, 60 y 70 años. Nosotros, maestros latinoamericanos, tenemos una gran responsabilidad. El cerebro y el neuroaprendizaje y el juego son elementos sustanciales para que el maestro pueda, con todas sus herramientas, potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Quiero iniciar con una pregunta. Cuanto más juegue, observe, aprenda, asimile y explore, será más productivo y considerable la actividad de la imaginación y por consiguiente existirá mayor plasticidad cerebral que repercutirá en la creatividad y en la inteligencia desde el juego. Pregunta para todos nosotros. Juego, error y neuroaprendizaje. Procesos cerebrales que se dan en torno a ello. Cuando se da el cerebro y se da el juego independientemente de la edad, es una forma natural de aprendizaje, de exploración y de aproximación a lo que estamos manejando. Inglés, matemáticas, educación física, sociales, todo ello, cuando se da el juego, es un estado de activación positiva. Estimula la corteza prefrontal y trabaja el hipocampo y los núcleos basales, todos ellos en formación de la memoria, de la toma de decisiones, de racionamiento, por lo tanto del aprendizaje motor. Clave eso. Nosotros, como punto de reflexión, vemos el aprendizaje y el error a veces como una debilidad. No, el error debe verse como un estímulo. Cuando el ser humano comete un error en el contexto del juego, el cerebro responde con la activación de áreas como el cíngulo anterior y la corteza prefrontal dorsal. El cíngulo anterior es clave. Por lo tanto, si se da el error y de inmediato viene la corrección y viene la metacognición por parte del estudiante, el proceso de aprendizaje se está dando. Por eso aquí se da un proceso interesante de neuroplasticidad. El error es un motor clave, como les decía anteriormente. Y por lo tanto, cuando se da en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y para adaptarse en función de nuevas experiencias es vital. Cada vez que el cerebro se enfrenta a un error, se generan nuevas conexiones. Clave eso. Y conexiones sinápticas que fortalecen el proceso de aprendizaje. Por eso cuando usted está en el aula, o está en el patio, está en el salón de arte, en el laboratorio, y esos procesos se dan, la capacidad de sinapsis es clave en ese proceso de aprendizaje. Y en particular se refuerzan circuitos neuronales que se encargan de la resolución de problemas y de lo más importante, maestro, de la toma de decisiones. Por eso, cuando decía yo al comienzo de los 4 pilares del aprendizaje, aquí se da la consolidación del aprendizaje. Pues tras cometer un error y de corregirlo, el cerebro pasa por un proceso de consolidación que involucra la memoria a largo plazo. Es decir, que esa memoria dará la posibilidad de hacer la transferencia del proceso de aprendizaje. Este proceso es más sólido cuando hay una reflexión sobre el error, es decir, hay una evaluación o una coevaluación o una autoevaluación.
Por eso es importante que aquí se dé la prueba del error y del ajuste en torno a lo que se está dando. ¿Qué conlleva esto, maestro latinoamericano? Conlleva a una motivación intrínseca por parte del estudiante. En el contexto del juego, el error no es concebido como un fracaso, sino como una parte importante del proceso natural. Esto reduce el estrés, permitiendo que el cerebro libere dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. La dopamina estimula aún más el aprendizaje, hace más enganche de todo eso. Por eso esos pasos que hemos venido retomando son vitales con lo siguiente. Esto genera una conexión precisa con el neuroaprendizaje. Y el neuroaprendizaje se basa en la comprensión de cómo el cerebro asimila y retiene la información. El juego crea un entorno que fomenta la exploración activa y la resolución de problemas. Facilita el ciclo de prueba, error, reajuste y reduce el estrés relacionado con el aprendizaje y aumenta la motivación. Para todo ello, maestro latinoamericano, hemos recibido cada una de las informaciones de manera precisa. Pues les quiero dar 10 tips para que usted en el aula de clase los lleve a cabo, partiendo de los 4 pilares del aprendizaje de Estanislas Dehaene. Segundo, del juego y las nuevas miradas desde la neuropedagogía. Segundo elemento. Y tercer elemento, este libro me parece espectacular. Mental Toughness Training for Volleyball. Son elementos que yo uso como educador físico, pero siempre, maestro norteamericano, tengamos en cuenta el referente de lo que usted lleva a cabo en el aula de clase, de lo que usted lleva a cabo en su práctica diaria y especialmente de todos los insumos que yo le estoy dando. Le voy a dar 10 tips que usted podrá manejar y que sencillamente usted dirá, sirve, no sirve, se acomoda, no se acomoda, no importa. Aquí está nuestro taller como cerebro, juego, neuroaprendizaje, juego, cerebro, no importa. Todo conlleva eso. Primero, promueva el juego sin miedo al error. El error es una parte vital del proceso de aprendizaje. Al crear entornos lúdicos, los estudiantes se pueden equivocar sin temor y ayudan a asimilar más fácil el aprendizaje. Refuerza el reforzar esta situación de neuroaprendizaje, de neuroplasticidad. El estudiante, al recibir el error y al recibir una retroalimentación y al recibir y construir una metacognición, hace que de inmediato se ajusten cosas en el aula de clase. Insisto, matemáticas, inglés, español, todos podemos recurrir al juego. Por eso cuando se da esto, debemos recurrir al tercer aspecto, el feedback inmediato. Cuando nosotros hacemos esa reflexión en torno a una situación que nos haya dado dentro de la manera esperada por nosotros y por el estudiante, el feedback en lo positivo y cuando se da el error son aspectos sustanciales para que el niño sienta que esto responde de manera precisa y el cerebro responde así. A la corrección, cuando se hace inmediato, el estudiante, o a la corrección o también a la capacidad de reconocimiento de su proceso, el estudiante lo asimila más rápido. Debemos de fomentar como un cuarto paso, fomentar la autoevaluación. Siempre, maestro norteamericano, hagan autoevaluación, hagan coevaluación y la metacognición se da como un elemento sustancial. Esto hace que el estudiante reflexione y consolide su proceso. El juego hay que tener presente lo siguiente. Hay que buscar en un quinto factor varias actividades dentro del juego. No vuelva un juego repetitivo porque así mismo el niño lo comienza a asimilar, el cerebro lo comienza a asimilar y no ve otras cosas. Cuando le digo que haga variedades en el juego, es cambiar el tipo de juego, ponerle cosas más difíciles
y que esto conlleve a que el niño vea que sí hay un ascenso positivo en su aprendizaje. Ese sería el quinto factor esencial. ¿Qué sucede también cuando nosotros, haciendo un juego, le damos un descanso? Ese descanso le permite al estudiante hacer dos cosas. Primero, oxigenarse. ¿Y cómo se oxigena? A través del líquido. Tomar líquido. Nosotros a veces dentro del aula de clase dejamos de lado eso. No solo para la clase de educación física, que es importantísimo. No, el estudiante puede y debe tomar líquido en algunos momentos dentro de las clases, y eso hará que luego de una situación pequeña el cerebro consolide el aprendizaje realizado, haciendo lo que nosotros queremos, que él transfiera la información de la memoria de corto plazo a largo plazo. Esto ya lo hemos hablado muchos momentos, cómo eso, aunado al sueño, permite una mejor consolidación del aprendizaje. Séptimo paso, lo que yo les decía ahorita, al terminar un juego, dele variables. Ponga al estudiante a hacer juegos progresivos en donde el reto se vuelva mayor, donde la dificultad se incremente y donde la activación cerebral se esté permanentemente dando. ¿Qué implica esto? Que esta es la parte individual, pero en el octavo paso, cuando usted hace un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, obliga de inmediato a intercambiar información, obliga a que el estudiante dé puntos de vista. Y el trabajo en equipo genera empatía y genera colaboración, actuando el cerebro en habilidades sociales, pero especialmente haciendo conexiones de todo lo que los demás le están dando al estudiante manifiesto. A los pequeños en el preescolar, a los de la primaria, a los del bachillerato, pero nosotros también cuando hacemos actividades de aprendizaje nos permite llevar a cabo eso. Utilice no solo juegos que estén trabajando la vista, no, involucre juegos que introduzcan también el oído, donde se dé a cabo el tacto, donde se dé a cabo el cuerpo en su esencia. Un juego que involucra diferentes sentidos es un juego que estimula todo el cerebro y las partes que yo les decía al comienzo. Ese sería el noveno paso. Y el último paso, décimo, fomentar la curiosidad y la exploración. Maestro latinoamericano, cuando usted termine la actividad de su clase, no deje de generar preguntas que enganchen. Siempre cuando usted inicia la clase, una pregunta. A lo largo de la clase, una pregunta. Pero al final deje siempre una pregunta en donde el alumno sienta que es obligatorio por parte de él pensar a futuro qué pasó en el día de hoy. Esto, maestros, mi maestro latinoamericano, permite ver que el juego, el neuroaprendizaje y el error son aspectos fundamentales de nuestro hacer en el aula. Mi maestro latinoamericano, Coaching Cita 360, está en este momento fomentando la actividad del juego como un elemento sustancial en el aprendizaje. Mi maestro latinoamericano, no dejen de preguntarme. Gracias por todas las experiencias y preguntas que ustedes me dan. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok. Tengo mi canal de YouTube. Coaching Cita 360 está para su servicio. Para todo lo que ustedes requieran, estoy a su disposición. Mi WhatsApp es 301-430-7355. Me encuentro en Colombia, pero tengo la facilidad de viajar a cualquier lado de nuestro continente, de mi continente, para trabajar esto. Coaching Cita 360 agradece y estoy muy motivado. Esta actividad es grande y todo lo que viene ahorita más adelante son cosas que ustedes pueden aplicar en el aula. Chao, chao, mi maestro latinoamericano. Coaching Cita 360 los saluda.